B2 hasta la B3 con celda objetivo B3 y voy bajando. En la siguiente, de la celda A2 hasta la celda A4 y en la celda objetivo la número 4. Luego en la B2 hasta la B4 con celda objetivo B4 y así sucesivamente hasta llegar hasta la encuesta número 2000, ¿cierto? Entonces, bien, si yo hago esta evaluación y esta condición se me cumple, entonces tengo un verdadero. Si yo hago esta evaluación y eso se me cumple, tengo otro verdadero. Entonces, la pregunta es esa. ¿Será que de A2 hasta A2 es igual a A6? Si esto es verdad, entonces es verdadero. Si no, es falso. Lo mismo para B2. Si de B2 hasta B6 es igual a B6, sí, es verdadero. Si no, es falso. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo esta operación. Falso por falso me da 0, verdadero por verdadero me da 1, falso por verdadero me da 0 y verdadero por falso me da 0. Entonces, bien, si yo hago mi operación acá y yo digo que de estas celdas que estoy evaluando acá, estas son iguales a la celda objetivo, entonces miremos, ¿esta es igual a esta? No, entonces esto es falso. ¿Esta es igual a esta? No, entonces esto es falso. ¿Esta es igual a esta? Sí, entonces es verdadero. ¿Esta es igual a esta? Sí, entonces es verdadero. Entonces yo tengo acá falso, falso, verdadero, verdadero y verdadero. Ahora llego y miro acá, hago lo mismo. ¿Esta es igual a esta? Sí, verdadero. 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 ¿Y esta es igual a esta? Sí, verdadero. Entonces tengo todo esto en verdadero. Entonces yo hago la operación. Falso por verdadero, me da falso, entonces es 0. Falso por verdadero, me da falso, entonces es 0. Verdadero por verdadero, me da 1. ¿Cierto? Entonces ya aquí ya pongo el primer valor, entonces pilas. Si esto es menor o igual a 1, póngame 1, si no me pone 0. Entonces, claro, en este rango de evaluación puso el 1. Sigo acá, entonces ya tengo esto acumulado. Verdadero por verdadero me da 1, más 1 que llevaba me da 2. Entonces, ¿2 es menor o igual que 1? No, entonces no pongo 1, pongo 0. En el siguiente caso, yo miro acá, este es verdadero, me da 1, pero entonces acá en la evaluación que yo estoy haciendo dinámica, tengo 1, 1, otro 1, más otro 1 me da 3. ¿Esto es menor o igual que 1? No. Entonces no pongo 1, sino que pongo 0. Entonces, aquí estamos viendo un desglose de esto. Falso por verdadero me da 0, falso por falso me da 0, y verdadero por verdadero me da 1. Entonces, ¿qué pasa? Como yo voy actuando en rangos dinámicos, voy saltando, la ecuación número 1 me va a operar solamente en esta fila. La ecuación número 2 se va a sembrar en esta fila, pero va a considerar la información de la fila número 1. Y así sucesivamente. En la fila número 3, ¿cierto? Yo voy a tener en cuenta la información de la fila 2 y de la fila 1. Y así voy bajando. Entonces me dice, al cumplirse el primer caso, la suma será menor o igual a 1 y por lo tanto se asignará ese valor de 1. ¿Cierto? Para el siguiente valor, al encontrarse el viaje realizado por la persona número 2 en la encuesta 2, ¿cierto? Porque yo estoy haciendo estas evaluaciones según estas celdas. Esta va a ser, pues, la suma va a ser mayor que 1, por lo tanto se asigna el valor de 0. Entonces, claro, yo vine acá, hice mi evaluación, en la primera fila esto es verdadero, me da 1, entonces pongo el 1. Pasé a mi siguiente encuesta. Esto es verdadero, entonces me da 1, pero yo hago la evaluación también atrás, entonces eso es verdadero, también me da 1, 1 más 1 me da 2, entonces ya yo no pongo el 1, sino que pongo 0. En conclusión, lo que hace mi ecuación es evaluar fila por fila la información anterior y me va calificando qué personas realizaron viajes. Entonces, en la encuesta 1, una persona realizó viajes. En la encuesta 2, una persona realizó viajes. Y así sucesivamente. Vamos a ver que entonces vamos a tener encuestas en la que van a tener 3 personas que realizaron viajes, 4 personas, dependiendo de la cantidad de personas que respondieron. ¿Me hago entender? Sé que es un poco complicado, pero pues en Excel va a ser mucho más claro
pero quisiera ver si de pronto tienen dudas al respecto hasta ahora. Y la verdad sí estoy un poquito enredado con esos datos de falso y verdadero. Listo. Ya ahorita en el Pues, Excel lo vamos a ver más fácil. bueno, como decía el compañero, lo mismo, pero sí tengo una preguntita extra. ¿Sí? Aquí donde está el A6, el símbolo del signo de la moneda a la izquierda, ¿a qué hace referencia en el Excel? Ok. Acá, cuando tenemos signo pesos en los dos campos, estoy fijando, perdón, acá, a los dos lados, yo estoy fijando tanto en Fila. columna como en fila, ¿cierto? Cuando yo lo pongo solamente uno, que es a este lado, estoy fijando solamente la columna. Cuando yo lo pongo solamente en el 2, solo estoy fijando la fila. Es decir, yo me puedo desplazar en columna, pero no me puedo desplazar en fila. Y cuando lo dejo solo, estoy diciendo que esa celda se puede mover libremente por cualquier parte del Excel. Listo. ¿Preguntas? Sigue, miremoslo con números a ver. Listo, ya ahorita lo vemos en Excel. Vamos a hacer primero el repaso de todos los factores y ya lo vemos en el Excel. Entonces, vamos a pasar al siguiente factor de expansión, que es el por viajes de la semana. Entonces, miramos que ya son muy sencillos. ¿Por qué? Porque entonces aquí tenemos simplemente que es el número de días laborales viajados sobre 5. ¿Por qué? Porque consideramos que los días laborales son de lunes a viernes. Ya sábado y domingo son jornadas atípicas, son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Si me marcaron de lunes a viernes, de lunes a sábado o de lunes a domingo, yo estoy incluyendo los 5 días de la semana. Entonces, por lo tanto, este valor va a ser 1, porque va a ser 5 sobre 5, ¿cierto? De lo contrario, entonces súmeme lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, los días que hayan en semana y los divide entre 5. Y pare de contar, ¿cierto? Eso sería ese factor de corrección o factor de expansión por viaje o por día de la semana. Listo. ¿Preguntas al respecto? No, señor. Perfecto. Factor de expansión por hogares. Entonces, recordemos que habíamos dicho que en una vivienda podían haber varios hogares. Entonces, el factor de expansión por hogares es tan sencillo como mirar cuál es la cantidad de hogares que hay en la vivienda. Ingeniero, yo tengo una preguntita. ¿Sí? En la diapositiva anterior es específico y el factor de expansión porque habla solamente de la vía laboral al trabajo o ahí ingresan estudiantes y ahí si hace viajes a centros comerciales, a compras, a... Pilas ahí. Entonces hago la claridad. Cuando hablamos de días laborales, estamos hablando en modo de convención normal de la operatividad de una ciudad. Entonces, por ejemplo, para una ciudad los días laborales son de lunes a viernes. Sábado y domingo son días de descanso, tanto en colegios, tanto en trabajos, tanto en... Sí, o sea, eso es lo normal, ¿cierto? Y los días sábado y domingo son días de descanso, entonces por eso se dice que son días laborales de lunes a viernes. Ahora, está el caso, como habíamos mencionado, en los pueblos en los que posiblemente el día miércoles sea día de descanso y el domingo sea un día laboral. Entonces, en este caso, ya mis días laborales serían jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, y el miércoles sería un día no laboral, ¿cierto? Pero entonces, cuando hablamos de días laborales, son los días en los que las ciudades están operando a full, están a full actividad. ¿Listo? Dije, entonces el factor de expansión sería 1, ¿no? Porque son 5 días laborales. Sí marcan que son de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo, porque están ocupando los 5 días de la semana. Pero puede que una persona haga un viaje constantemente, pero solamente lo haga un miércoles. Entonces el factor de expansión va a ser 1 sobre 5, porque solamente está utilizando uno de los días de la semana. Listo. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque lo que estamos diciendo nosotros es que esos viajes no me está, o sea, si lo marca de lunes a viernes, ese viaje que hace esa persona me está cargando la red vial o la ciudad durante toda la semana.
pero si solamente realiza ese viaje es un martes o un jueves, ¿cierto? Esos viajes se me tienen que reducir porque solamente me está afectando un día de la semana. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Perfecto. Entonces, acá factor de expansión por hogares, como les venía diciendo, simplemente es mirar cuántos hogares hay en la vivienda. Entonces, en la encuesta 1 hay 2 hogares, entonces esos viajes los multiplicaremos por 2 para que me represente la cantidad de hogares que hay en la vivienda. O sea que es muy sencillo, ese no tiene pierde. Factor de expansión por SAT, simplemente es el número de viviendas por SAT sobre el número de viviendas encuestadas. Entonces, ¿de dónde lo obtengo yo? De mi ecuación, perdón, de mi tamaño de la muestra, en el cual me decía que mi población era N, ¿cierto? Y tengo el tamaño de la muestra redondeada. Entonces, de esa población que eran 149 viviendas, yo tengo que hacer 35 y el factor va a ser 149 sobre 35. Ese valor, pues yo ya simplemente se lo aplico a los viajes y me está representando la cantidad de viviendas que hay en la sala. Listo. Factor de expansión por población. Entonces aquí yo tengo la proyección del DANE sobre una población estimada que yo obtengo también con la encuesta. ¿Por qué o para qué? Porque yo ya estoy representando, estoy creciendo, voy en escala, ¿cierto? Primero estoy aumentando los viajes de las personas que viajaron a la cantidad de personas que hay en el hogar. Luego incrementé la cantidad de viajes del hogar a la cantidad de hogares que hay en la vivienda. Luego incrementé la cantidad de viviendas que encuesté a la cantidad de viviendas que había en la SAT, ¿cierto? Y ahorita voy a incrementarlos de acuerdo a la población que me estime yo, de acuerdo a mi encuesta, hacia la proyección del DANE. Entonces aquí pueden haber dos casos. El primero, que la proyección del DANE sea mayor a la población que yo estime, ¿cierto? Y el segundo, que la proyección del DANE sea menor a la proyección, perdón, sí, que sea menor a la proyección que yo estime. ¿Cómo es la proyección que yo estimo? Pues entonces va a ser la sumatoria del factor de expansión por SAT multiplicada por la cantidad de hogares en la vivienda multiplicada por el número de personas que hay en el hogar. Listo. Entonces, si el factor de expansión en la proyección del DANE es mayor a la proyección que yo obtengo, ¿cuál sería el factor de expansión? ¿Qué hago? Y si la proyección del DANE es menor a la proyección que yo obtengo, ¿cuál es el factor de expansión o qué hago? ¿Quién me opina? ¿Quién me responde? ¿Se deja uno? ¿Se hace el cálculo? ¿Se amplía? ¿Se disminuye? ¿Qué se hace en ese caso? Se dejaría uno cuando la proyección del DANE es menor, ¿no? A la proyección que tiene uno. ¿Por qué? Porque son factores de expansión. La idea es aumentar, no disminuir, ¿no? Entonces, pilas ahí. ¿Qué les dije yo? Se llaman factores de expansión, pero en realidad son factores de corrección, ¿cierto? Entonces, en este caso, se puede presentar ese caso de que la población sea menor a la proyección del DANE. ¿Por qué razón? Entonces, primero, para mí es un secreto que por cuestiones de desplazamiento, pues muchas personas migraron a las ciudades. Entonces, cuando se hicieron los censos anteriores, pues se tenía una población decreciente, porque las personas estaban yendo. Pero hoy en día las personas volvieron a sus zonas y entonces hay mucha más población a comparación de la proyección del DANE que se tenía. Entonces, si en ese caso yo lo aumento, estoy teniendo en cuenta que la población que yo estoy estimando está bien, ¿cierto? Entonces dejo el factor de corrección así como me está dando esa división. Ahora, si lo mismo pasa, digamos que venía una ciudad con una proyección de crecimiento muy fuerte, pero hubo un desplazamiento y hoy en día la población es menor a la proyección que se tenía, yo también estaría sobreestimando esa población, porque en realidad no tenemos tantas personas viviendo en la zona. Por lo tanto, en este caso, también se deja la división. Entonces, en este caso, este factor de expansión por población es un factor de corrección. Puede ser de incremento o puede ser de reducción. ¿Listo? Entonces, dejo la división tal cual como me dé. ¿Sí queda claro?
Profe, qué pena, ¿me puedes repetir? Me perdí. Ok, entonces, fijémonos en las proyecciones del DANE. El DANE hace muchos años hizo un censo, ¿cierto? No estamos hablando del 2018 todavía, ¿cierto? Que se hizo, sino que digamos que en el 2005 se hizo el censo nacional. Y habían dos casos, ciudades que venían con una proyección de crecimiento y ciudades que venían con una reducción en su población. Entonces, las que venían con una proyección de crecimiento, podría ser hipotéticamente cierto, que por cuestiones de desplazamiento o digamos por natalidad, esa población nunca creció de acuerdo a lo que el DANE decía, sino que en realidad estuvo muy por debajo de esa proyección, ¿cierto? El otro caso es que tenía una proyección de que la población iba a disminuir, pero en realidad se incrementó, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago este factor de corrección por población, si esta proyección del DANE es menor a la que yo estimo, estoy diciendo que es que en realidad hay más personas a las que el DANE creía. Entonces, tengo que tener en cuenta eso y por lo tanto hago esa corrección, ¿cierto? Pero si tengo el caso al revés, que la proyección del DANE es mucho mayor a la que yo obtenía, ¿cierto? Pues el DANE también está teniendo un error ahí y yo también tengo que conservar ese error. Entonces, por lo tanto, esa división se deja tal cual de acuerdo al valor que me dé. ¿Listo? Es decir, no tengo que hacer ajustes ni poner el 1 ni nada, sino que simplemente dejo el valor como me dé la división. ¿Listo? Ok. Perfecto. Y el último factor, que es el factor de expansión muestral, simplemente es la muestra estimada sobre la muestra real. ¿Qué pasa ahí? Pues claro, yo fui a campo, me vuelvo acá, yo fui a campo y resulta que tenía que hacer 35 encuestas, pero yo reprogramé mi encuesta, no me respondieron, o porque al final de la jornada, yo, pues de todas las encuestas, una que quedó mal diligenciada, se dañó, se perdió esa información, entonces no hice 35, sino que hice 34. Entonces ese factor simplemente es las 35 que yo tenía que hacer sobre las 34 que hice, y listo. Eso sería todo para el factor de expansión muestral. Listo. Entonces ahí digamos que es un poco más confuso. Vamos a pasarnos al Excel para que quede mucho más claro la explicación. Listo. Ok, entonces, esta hoja de Excel que ustedes están viendo en pantalla es la información digitalizada de mi encuesta origen y destino. Entonces, ¿qué tengo yo? La información de hogares, ¿cierto? Tengo mi encuesta, tengo la sed de mi encuesta, el teléfono, el celular, el tipo de vivienda, la cantidad de hogares y el número de personas que conforman el hogar, ¿cierto? Tengo mi información de los vehículos, pues el número de personas que conforman el hogar, o sea, tengo la misma información base, ¿cierto? La encuesta, la sed de la encuesta, el número de personas, personas que viajan en día típico, personas que viajan el día sábado, y acá pues la información, el tipo de vehículo, si tienen o no tienen, el modelo, los kilómetros del último año, en dónde está matriculado el vehículo, el tipo de estacionamiento, y un factor por SAT, que ese pues yo lo calculo. Tengo también la información socioeconómica, pues nombre de la persona, la edad, el género, último estudio, su ocupación principal, en dónde estudia, sector en el que trabaja, labor que desempeña. Entonces miremos que cada uno de estos campos son todas las preguntas que yo había vinculado directamente en mi encuesta, ¿cierto? Los modos de transporte que tengan dificultad de acceso, etcétera, etcétera. Mis indicadores básicos, que entonces acá yo tengo es las SATs, ¿cierto? El número de viviendas que tenía por SAT, los habitantes que habían en cada SAT y las encuestas que tenía que hacer por cada SAT. Listo. Entonces, en el caso de Río Sucio, nosotros tuvimos que hacer un total de 900 encuestas. Bien. Acá tengo el bloque más grande, que es el más importante, que es el bloque de viajes, en el que cada uno de estos renglones es un viaje realizado por cada persona. Entonces, en la encuesta 1, entonces tengo dos viajes, un viaje de salida, un viaje de llegada. En la encuesta 2 tengo 4 viajes. En la encuesta 3
tengo 6 viajes y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, bien, miremos acá, también tenemos el código de orden y aquí tenemos la columna de únicos, que es la que vamos a trabajar ahorita. Tengo adicional a eso, pues también la columna de muestra, que era la muestra estimada, lo que yo les decía. Me habían dicho que tenía que hacer 74 encuestas, pero en realidad hice 72, pues aquí obtengo mi factor de expansión por muestra. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información, vamos a empezar a procesar los factores de expansión y vamos a calcular nuestra matriz origen y destino. ¿Listo? Entonces empecemos. Factor de expansión por no respuesta. Entonces me dice que el factor de expansión por no respuesta es el número de personas que viajan en el día típico sobre el número de... ¿Cómo es esta ecuación? Entonces, vinimos acá. Vamos a la columna de viajes, ¿cierto? ¿Qué necesito yo según esto? Necesito mi encuesta, mi código de orden y una columna de únicos. Entonces busco acá mi encuesta, mi código de orden y esta columna de únicos yo la creo. Digamos que yo le hago eso control menos. Entonces yo la creo, simplemente le doy acá control más, a este le pongo el nombre de únicos. ¿Y qué significa únicos? Pues los únicos que realizan viaje. Entonces, ¿cómo decía mi ecuación? Mi ecuación decía lo siguiente: más, sí, porque es una condicional, ¿cierto? Suma producto, ¿cierto? ¿De qué? Entonces, abro paréntesis. Entonces, ¿qué les decía yo? Rangos dinámicos. Entonces voy a empezar a trabajar. ¿Suma producto de quién? De la celda A2, fija, porque esa no se me va a mover, ¿cierto? Hasta la celda A2, que pongo este fijo. Te dejo un cafecito si quieres. Gracias. Fijo la primera, la segunda solamente se va a fijar en columna, porque yo voy a empezar a bajar. De este voy a ir saltando y voy a ir saltando. Entonces, de la celda A2 hasta la celda A2, pregúnteme si es igual a la celda A2. O sea que estoy separando la primera ecuación. ¿Qué le estoy diciendo? Míreme, desde la celda A2 hasta la celda A2, si es igual a A2. ¿Listo? Si eso es verdad, pues entonces, pues, si eso se cumple, pues me va a decir que es verdadero. Y ese verdadero me lo va a multiplicar por la siguiente condición. Entonces, míreme, si de la celda B2 hasta la celda B2, lo mismo, fijo la primera celda, porque no se me va a mover, ¿cierto? La segunda solamente la fijo en columna. ¿Cierto? Y mírame si eso es igual a esta celda objetivo, que será la celda B2. Si eso se cumple, pues me va a decir que es verdadero, entonces yo voy a tener acá verdadero por verdadero, me va a dar 1. ¿Ves? Ahí ya estaría dentro del la operación del suma producto y me da 1. Si esto empiezo a operar y es menor o igual que 1, pues entonces póngame 1, de lo contrario, póngame 0. Entonces, bien, ¿qué pasa acá? Yo le doy Enter y él me dice 1. ¿Por qué? Porque solamente me está evaluando la primera fila. Entonces, claro, yo le estoy diciendo, míreme si esta es igual a esta. Efectivamente, si es igual, entonces eso es verdadero. Míreme si esta es igual a esta. Efectivamente, es igual, entonces es verdadero. Entonces, verdadero por verdadero me da 1. ¿1 es menor o igual a 1? Sí, es igual a 1, entonces póngame un 1. Me lo puso. ¿Qué pasa si yo bajo la fórmula? Miremos que el rango ya se incrementó. Entonces ya, él aquí va a evaluar todo de aquí para atrás. Entonces me está preguntando, míreme, si en el rango de A2 hasta A3 es igual a A3, ¿cierto? Entonces él mira, ¿este es igual a este? Sí, entonces es verdadero. ¿Y este es igual a este? Sí, entonces es verdadero. Entonces tengo verdadero y verdadero. Acá, ¿este es igual a este? Sí, entonces verdadero. ¿Este es igual a este? Sí, entonces verdadero.
Por lo tanto, voy a tener verdadero por verdadero, me da 1, ¿cierto? Y tengo acá verdadero por verdadero, me da 1, entonces 1 más 1 es 2. ¿Esto es menor o igual a 1? No, entonces no me pone 1, sino que me pone 0. Entonces, ¿qué estoy diciendo en esa primera encuesta? Esperemos que se me corre acá, no lo puedo dejar correr. ¿Qué me está diciendo esa primera encuesta? Que en la encuesta 1, ¿cierto? La persona de código de orden 2 realizó viaje. No me interesa saber cuántos viajes realizó. Aquí yo sé que esta persona realizó 2 viajes, ¿cierto? Por aquí está, código de orden 2 en la encuesta 1, código de orden 2 en la encuesta 1. Entonces, únicamente me interesa saber si realizó viaje. Entonces, voy a arrastrarlo hasta la siguiente. Acá miremos que ya aumentó el rango. Entonces, vuelve y opera de aquí para atrás. Entonces, ¿qué me dice? Míreme si este es igual a este, si este es igual a este o si este es igual a este. Entonces, ¿1 es igual a 2? No, ¿cierto? Entonces, falso. ¿1 es igual a 2? No, entonces es falso. ¿2 es igual a 2? Sí, entonces es verdadero. Y evalúo por acá. ¿2 es igual a 2? Sí, verdadero. ¿2 es igual a 2? Sí, verdadero. ¿Y 2 es igual a 2? Sí, verdadero. Entonces ya opero. Falso por verdadero me da falso, entonces me da 0. Más falso por verdadero me da falso, entonces me da 0. 0 más 0, 0. Más verdadero por verdadero me da 1. 0 más 1, 1. ¿Es menor o igual que 1? Sí, efectivamente. Entonces, póngame un 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, si yo bajo acá, miremos que el rango ya me actuó sobre esta encuesta. Evalúo ya todo el rango, va incrementándose. Y entonces aquí en la encuesta 2, la persona de código de orden 2 realizó viaje. No me interesa saber cuántos viajes realizó. Simplemente saber si viajó o no. Entonces ya voy desplegando mi ecuación. Vamos a ver la de la ecuación, la de la 4. Entonces miremos por ejemplo acá la encuesta número 4. Que yo tengo en total 22 viajes registrados, ¿cierto? 22 viajes registrados. ¿Y qué códigos de orden tengo? El código de orden 1, el 4, el 3 y el 2. Entonces, yo quiero saber cuántas personas realmente realizaron viajes. Entonces, miremos qué hicimos acá. Utilizamos nuestra ecuación, él evalúa, mira si este es igual a este, si este es igual a este, si este es igual a este, y así sucesivamente. Y va multiplicando, falso por verdadero, falso por falso, como sea correspondiente, y me da el valor de 1 o de 0, dependiendo de lo que me dé la suma. Entonces, por ejemplo, la persona de código orden 1 realiza viaje, entonces lo registra. La persona de código orden 4 realiza viaje, entonces lo registra. La de código orden 3 realiza viaje y lo registra. Y si ya yo tengo otro viaje realizado por la misma persona, miremos que ya no lo registra. ¿Por qué? Porque él ya me puso acá el 1. Entonces, de 22 viajes que se registraron en la encuesta número 4, solamente viajaron 4 personas. Y eso es lo que yo necesito saber. ¿Por qué necesito saber eso? Porque necesito saber cuántas personas respondieron, porque yo ya tengo cuántas personas me dijeron que viajan en el día típico. Listo. ¿Más claro hasta aquí? ¿Clara la ecuación? ¿Preguntas, dudas de la ecuación? Sí, señor, mucho más claro. Listo, entonces se denominan ecuaciones con rangos dinámicos, porque a medida que va bajando la ecuación, va aumentando el rango, va variando. Listo. Una pregunta, ¿por qué no ¿Sí? lo toma por la encuesta? O sea, ¿por qué mezcla las encuestas, la 1, la 2, la 3? ¿Por qué el rango va variando? ¿Por qué el rango va variando? Porque es que yo necesito, somos acá, yo necesito dejar fijo mi zona inicial. Entonces, ¿qué pasa? Si yo a esta ecuación no fijo el primer valor, entonces, por ejemplo, vamos a coger acá la de la encuesta número 4.
Si yo no fijo mi rango, vamos a quitarlo acá, lo voy a dejar que se mueva, ¿cierto? En la encuesta. Y yo empiezo a bajar, este rango se me mueve, ¿sí lo ven? Entonces no me está cumpliendo la condición. Entonces lo que buscamos con esa ecuación es que acá al momento de hacer la evaluación, me esté considerando todo lo que haya de aquí para atrás, para que así, si yo tengo la misma encuesta número 4, pues obviamente ya la condición me va a operar solamente cuando la encuesta sea igual a esto, ¿cierto? Por eso se hace. Entonces, claro, cada encuesta acá me va a registrar viajes. Entonces, en la encuesta 4 yo tengo una gran cantidad de viajes reportados. Pues yo necesito saber es quiénes realizaron el viaje. Por eso es que yo lo pongo a variar acá. No me sirve solamente por el código de orden, pues porque el código de orden va a ser igual casi que en todas las encuestas. Y yo necesito saberlos encuesta por encuesta, porque el factor de corrección se aplica a cada viaje. ¿Listo? Otra pregunta Entonces, ahí, ¿qué pasa? ¿Sí? y quizás ya lo dijiste. ¿A qué se refiere el código de orden? El código de orden es el código que se le asigna a la persona de acuerdo al rango que tenga dentro del hogar. Entonces recordemos que en el formulario que teníamos acá de la encuesta, teníamos el código de orden de acuerdo al parentesco. Entonces, por ejemplo, estamos atrás. A ver, estamos por acá, tenemos acá. Tan. Ahí. ¿Cómo? El anterior. Ahí. Código de orden del habitante. Entonces, claro, pero acá no se me declaró. Entonces voy a abrir acá de una vez el PDF que teníamos ayer para mostrarles de una vez. Acá, listo. Entonces, recordemos que ese código de orden está asociado a esta condición del hogar. Entonces, el código de orden va a ser 1 si es el jefe, 2 si es el cónyuge, 3 si es el hijo, 4 si es el pariente, 5 si es el empleado y así sucesivamente. No es una Biblia, ustedes pueden designar el código de orden de acuerdo como a ustedes les parezca más adecuado, pero esto es lo que significa ese código de orden. ¿Listo? Claro, Ingeniero, entonces en la columna de únicos, él solo va a tomar un solo viaje dependiendo del código de orden. Exacto, nosotros no los tomamos, simplemente me va a decir, de la encuesta 1, la persona 1 realizó un viaje, no me interesa saber cuántos más viajes realizó. Por eso es que la otra matriz da 0. Exacto, por eso los otros valores dan 0. Pero ¿por qué no tomas más viajes? Solamente uno. Si él hace varios viajes en el día, ¿por qué no tomas? Porque yo solamente necesito saber, como les muestro acá en el factor de expansión, yo solamente necesito saber quiénes son los que respondieron. ¿Y Entonces, cuántos? claro, entonces en este caso, pues de estos 22 viajes, yo obtengo que en realidad me respondieron fueron 4 personas. No me interesa saber cuántos viajes realizaron, sino saber cuántas personas me respondieron. Entonces, esto es la primera columna. Entonces, aquí ya ¿qué hacemos? Tenemos que hacer una tabla dinámica, vamos a hacerla, para poder obtener ya el factor de expansión por no respuesta. Entonces, yo le digo, insérteme una tabla dinámica, ¿cierto? En una nueva hoja. ¿Cierto? Y acá yo qué voy a poner. Entonces yo tengo acá simplemente
el número de mi encuesta en filas, ¿cierto? Voy a tener el número de personas que viajan acá, número de personas que viajan en el día típico, ¿cierto? Pero aquí no me sirve la suma, ya les voy a explicar por qué, y voy a poner la de únicos. Listo, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy acá en número de personas que viajan en el día típico, pónganle cuidado. Vamos a ver acá. Que si yo tengo mi encuesta, por ejemplo, la encuesta 3, número de personas que viajan en el día típico, me dice que viajan 3 personas. Entonces miren que eso, viajan 3 personas en la encuesta 3, viajan 3 personas en la encuesta 3, viajan 3 personas en la encuesta 3. Pero entonces si yo esto lo dejo acá como la suma, entonces él me está multiplicando eso prácticamente, me está diciendo acá 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3. Pero me está diciendo acá 18. Pero eso es falso porque no viajaron 18 personas. O no me dijeron que viajan 18 personas. Entonces simplemente llego acá, configuro y pongo es el promedio. Entonces, claro, tengo acá, en la encuesta número 3, realizaron viaje 3 personas. Me dijeron que viajaban, no acá, me dijeron que viajaban 3 personas. Yo hice mi ecuación y confirmé que efectivamente viajaron 3 personas. En mi encuesta 4 me dijeron que viajaban 4 y yo confirmé que efectivamente viajaban 4. Pero por ejemplo, miremos acá en la encuesta 10, en la encuesta 11. Me dicen que viajan 5 personas, pero yo opero mi ecuación y corroboro que solamente viajaron 4. Entonces vamos a mirar acá. Encuesta 11. Entonces, encuesta 11. Me dicen, no, es que aquí típicamente viajan 5 personas. Entonces vámonos acá, 5, 5, 5, 5, 5. Pero yo utilicé mi ecuación de únicos. ¿Y qué obtuve? Pues veamos, que la persona de código de orden 1 sí efectivamente realiza viaje, la de código de orden 3 sí realiza viaje, la de código de orden 4 realiza viaje y la de código de orden 5 realiza viaje. ¿Quién no realizó viaje acá? La persona de código de orden 2. Y me dijeron que viajaban 5 personas, pero yo corroboré y solamente 4 me están realizando viajes. Entonces aquí ya tengo los insumos. ¿Qué tengo acá? Los que viajan y los que responden. Aquí yo ya vengo. Los que viajan, ¿cierto? Versus los que me responden. Entonces ya solamente hacer la división. Pero yo qué recomiendo? Que estos valores los copien por fuera en una nueva hojita y los peguen para hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque a veces hacer operaciones en la tabla dinámica les puede generar conflictos. A este le voy a poner un nombre, se va a llamar FNR, que es factor por no respuesta. Y entonces, ¿qué habíamos dicho? Según esto, que si los que me decían que viajaban era mayor a los que respondían, dejo el factor. Pero si eran menores, entonces dejo 1. Entonces, ¿yo cómo hago eso? Pues con un condicional. Entonces, ¿yo qué digo acá? El factor de no respuesta va a ser igual a un sí, ¿cierto? Este es menor que este, ¿cierto? ¿Cierto? Si es menor a este, punto y coma, póngame un 1. De lo contrario, hágame la división entre quién, hemos dicho acá, las personas que viajan al día típico versus las personas que me respondieron. Listo. Ok. Entonces tengo acá este dividido este y cierro y cierro.
Vamos bajando. Vamos bajando. Acá lo tenemos al revés, qué pena. Este. Dividido este. Así. Entonces, claro, tenemos acá. Me dicen que viajan 5, pero realmente solamente se registraron 4 viajes. Entonces, estos 4 que se registraron me tienen que representar estos 5. Entonces, por lo tanto, incremento esos viajes en 1.25. Acá me decían que viajaban 3, pero solamente se registraron 2. Entonces, estos 2 los multiplico por 1.5 para que me representen estos. Y si buscamos acá, vamos a buscar con una formulita aquí facilita, más este menos este. Y miremos, por ejemplo, acá, este. Me dijeron que viajaban una persona, pero registraron viajes de 2. Entonces, en este caso, miremos que no se hizo la operación, sino que simplemente se puso el 1. Estoy conservando la información que obtuve. Listo. Entonces, este es mi factor por no respuesta. Ahora, ¿qué me toca hacer? Vincularlo aquí a la columna de viajes. Entonces, yo llego acá. ¿Y aquí qué hago? Le digo buscar valor. ¿Y qué voy a buscar? Pues como lo estoy calculando por el número de encuesta, entonces yo busco este valor, ¿cierto? ¿Dónde lo voy a buscar? En mi hoja de factor de no respuesta, ¿cierto? La fijo para que no se me mueva. ¿Y en qué columna la voy a buscar? Entonces yo búsqueme ese valor de la encuesta en esta matriz, ¿cierto? Si lo encuentra, ¿qué valor me pone? Pues póngame el de la columna 3, que es el de factor de no respuesta, entonces la columna 3. Si no lo encuentro, ¿qué hago? Entonces, verdadero es coincidencia aproximada. Si no encuentra el valor, lo aproxima. A mí no me interesa eso. Yo necesito poner el valor exacto. Entonces le pongo falso y le doy enter. Y luego arrastro la ecuación. Listo. Entonces acá, ¿No es la columna 4? columna 4. Sí, qué pena, columna 4. Columna 4. Pero igual él no quedó contenida dentro de la matriz que marcó. Marcó 3 No, columnas nada más. esta, punto y coma. Factor Falta el por no buscar. respuesta. Buscar valor, abro paréntesis, esta, punto y coma, factor de no respuesta, selecciono toda la matriz, F4, para que me quede fija, en la columna 4 y falso. Enter. Arrastro. Y ahí ya está vinculado. Entonces miremos. Para la encuesta número 9, yo tengo que hacer un factor de corrección de 1.5. Entonces vengo acá, encuesta número 9, ¿cierto? Y ahí está, 1.5. Para la encuesta 11, 1.25. Miremoslo acá, encuesta 11, 1.25. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Que este viaje, o sea, esta fila, que es un viaje, lo tengo que multiplicar por 1.5 para que me represente la cantidad de personas que realmente realizaron viajes en la casa. ¿Por qué razón? Porque me respondieron 2 cuando me habían dicho que viajaban 3 personas. Listo. ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? No, señor.
Lo único ¿Quedó es tener clara la como la ecuación de fórmula únicos? clara, sí. Sí, Tener por eso como si la quieren los fórmula pongo clara. acá para que la escriban. Igual también está en el PowerPoint que se les va a compartir, pero si quieren yo acá, anótenla en un momentico, ¿cierto? Vamos a ir hacia el inicio, para que la escriban ahí en un momentico y la tengan lista. Y no se les olvide, listo. Anótenla ahí rapidito. ¿Se puede acercar un poquito? Ok. ¿Así? No, mi amor. Listo. Listo. Perfecto, entonces ya tenemos el primer factor, pues ya quedó vinculado acá, ya lo tenemos bien. ¿Cuál sigue? Factor de expansión por viaje por día de la semana. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Simplemente el número de días laborales viajados sobre 5. Y ya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Pues venimos a nuestra tabla y acá tenemos los días de la semana que se realiza ese viaje. Llevo acá, vamos a suprimir esto. Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros? Que si marcaban de lunes a viernes, de lunes a sábado o de lunes a domingo, pues el factor sería 1 porque están ocupando los 5 días laborales. Pero si marca alguno de estos, pues entonces va a ser la suma de estos dividido 5. Entonces, ¿cómo pongo esto? Simplemente más si, ¿cierto? Pongo prueba lógica o, abro paréntesis, momento. Sí, abro paréntesis, prueba lógica o, ese valor lógico o lo que me está diciendo es si se me cumple alguna de estas condiciones. Entonces dice, si esta es igual a 1 o esta es igual a 1 o esta es igual a 1, cierro el operador lógico o, entonces póngame un 1. De lo contrario, hágame la suma de estos 5 días y me la divide entre 5. Cierro y cierro. Listo. ¿Sí está claro? Le doy Enter. Entonces, claro, este viaje se realiza de lunes a viernes. Entonces, sí, es simplemente toda la semana. Entonces, el factor de expansión es 1. Voy bajando. Este se hace de lunes a sábado. Entonces, sí. Sigo bajando. Esto se realiza en el domingo. Entonces, no me interesa porque estoy haciendo el análisis de la matriz origen-destino para un día típico de la semana. Entonces, acá estos no tienen influencia. Por lo tanto, es 0. Si fuese sábado, pues también pasaría lo mismo. Bajo acá. Este viaje se realiza solamente los lunes. Entonces, solamente hay influencia en 0.2 en el comportamiento de la ciudad. Por eso me queda acá el factor como 0.2. Listo. Y así sucesivamente para todos los demás viajes. Listo. Preguntas, dudas al respecto del factor de expansión por no respuesta. Perdón, por viaje de la semana. No, señor. Lo único que sería es la fórmula. Grabarla. Solo me Esta tienen es que muy sencilla, pues. trabajo entre semana. Sí. Ahorita vamos a ver que también pues, van a sacar una matriz origen-destino para día sábado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues simplemente en mi factor de expansión por no respuesta, yo pongo y solamente miro. Más, si este es igual a 1, entonces póngame 1, si no me pone 0. Y listo. Para de contar, pues solamente los que tengan 1 son los que se hacen en el día sábado. Ah, bueno, perdón, pero pilas. Pilas acá.
hay que corregirla, porque no es solo ese. Abro paréntesis, o si este es igual a 1, o este es igual a 1, porque también se incluye en el sábado, ¿cierto? O este es igual a 1, ¿cierto? Entonces póngame 1, si no me pone 0. Entonces, claro, aquí solamente voy a tener los viajes que se estén realizando también en día sábado. Y esto ya tengo una matriz origen-destino para el día sábado. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que hoy en día las dinámicas de movilidad de una ciudad son unas de lunes a viernes y son otras los sábados. ¿Por qué? Porque los sábados la gente sale de compras, sale de paseo, sale a cine, sale a muchas cosas. Entonces se puede hacer una matriz origen-destino de día sábado, de pronto para hacer medidas preventivas para esos días. Entonces, por ejemplo, si con esa matriz origen-destino nos damos cuenta que al centro de Villavicencio se está moviendo muchísima gente, pues entonces yo puedo hacer unos redireccionamientos viales o unos controles viales los días sábados para que el flujo sea mucho más distribuido y no se colapsen las vías en días sábados, ¿cierto? Entonces, para hacer intervenciones temporales o para ver cómo es el desplazamiento en días sábados, listo. Por ahora, solamente nos interesa el del día de la semana. ¿Listo? Entonces ahí está la fórmula. Inge, pero eso, por ejemplo, ¿Sí? se vio afectado en esta emergencia sanitaria, eso se vio afectado enormemente. Sí, sí, exactamente, como les decía ayer. Si en estos momentos si se hace un plan de movilidad o un análisis de origen y destino, el comportamiento es totalmente diferente al que estaba antes de la pandemia. Entonces, lo que se haga en estos momentos sea, digamos, solamente para tomar medidas respecto al comportamiento de las personas en pandemia. Cuando todo vuelva a la normalidad, tendrían que volver a hacer otro estudio para poder hacer eso. En pocas palabras, hacer un estudio de movilidad en estos momentos de pandemia sería botar la plata si queremos hacer una proyección a varios años. Listo. ¿Claros ahí? Sí, sí, señor. Perfecto. Entonces, ¿qué sigue ahora? Vamos con el factor de expansión por SAT. Entonces, ¿qué era el factor de expansión por SAT? Bueno, sí, vamos en el orden que tenemos acá mejor en el Excel para no irnos saltando. Entonces, vamos por el factor de expansión por SAT. Me dice el número de viviendas por SAT sobre el número de viviendas encuestadas. Entonces, yo acá tengo en mi matriz, ¿cierto? Perdón, acá en indicadores, perdón, acá, el número de viviendas que yo tenía por SAT y el número de viviendas encuestadas. Entonces, ¿qué es eso? Simplemente es más las viviendas dividido las encuestadas. Y listo. Ese es el factor de expansión por SAT. ¿Qué hago ahora? Llego a mi hoja de viajes y le doy acá más buscar valor. Abro paréntesis. Aquí yo ya no busco la encuesta porque es una corrección por SAT, sino que entonces busco acá el valor de la SAT, punto y coma, búsquemelo en esta matriz. Si lo encuentra, me pone la columna 1, 2, 3, 4, la quinta columna, y póngame el valor exacto. Le doy Enter y arrastro la ecuación. Entonces, ¿qué tengo acá? Ah, bueno, perdón, acá creo que no fijamos la matriz. Si eso es lo que está pasando. F4, F4, ¿cierto? Y tengo mi factor de expansión por SAT. Entonces, verifiquemos. Para la SAT número 13, la corrección es de 4.46. SAT número 13, corrección de 4.46. Listo. Para la SAT número 11, 3.37. SAT número 11, 3.37. Listo. Eso sería mi factor de expansión por SAT. Sencillo, ¿cierto? ¿Preguntas, dudas ahí? No, señor.
Perfecto. Entonces aquí vamos a seguir ahorita con el factor de expansión por hogares. ¿Qué me decía a mí acá mi presentación que era el factor de expansión por hogares? Simplemente el número de hogares en una vivienda. Y listo. Entonces, ¿cómo es eso? Pues simplemente llegamos acá en el Excel. Vamos a buscar acá dónde están mis hogares. Entonces, hogar. Y acá tengo cantidad de hogares en la vivienda. ¿Cierto? Pues llevo aquí en viajes. Le doy más. Más buscar valor, y aquí si vuelvo a asociarlos a la encuesta, ¿en dónde me lo va a buscar? En hogares. ¿Y dónde me lo va a poner? Pues desde acá F4. ¿Cuántas columnas hay? Hay 13 columnas hasta la M, ¿cierto? Entonces punto y coma, la columna 13, que es la de acá, punto y coma, falso. Y le damos enter. Arrastro mi ecuación y verifico. Entonces me está diciendo, en la encuesta 1 hay 2 hogares. Vengo acá, subo a la encuesta 1 y verifico. En la encuesta 1 hay 2 hogares en la vivienda. ¿Sí ven? En la encuesta 2 hay 2 hogares, en la encuesta 2, 3 hay 2 hogares. Y así sucesivamente. Entonces ahí ya tengo mi factor de expansión por hogares. Entonces, ¿qué estoy viendo en estos momentos? Que este viaje lo tengo que multiplicar por 1, que es el factor por no respuesta, por 1, que es el de viaje del día de la semana, ¿cierto? Y por 4.46, que es el factor por SAT, y por 2, que es la cantidad de hogares que hay en la vivienda. Entonces voy aumentando, voy aumentando. Esa muestra que yo tomé me está representando mucha más cantidad. Y eso es lo que vamos haciendo. Preguntas, dudas al respecto. Hasta acá. Bien. Seguimos con el factor por corrección por población. Hemos dicho que simplemente es la división de la proyección del DANE sobre una población estimada. Entonces, la población estimada es la suma de la SAT por los hogares por el número de personas en el hogar. ¿Cómo se hace esto? Pues llegamos acá, vamos a hogar, ya nosotros tenemos nuestra factor de expansión por SAT. Entonces yo llego acá, hago lo mismo, más buscar valor, vamos a traer el de la SAT. ¿Qué voy a buscar? Pues la SAT. ¿Dónde lo voy a buscar? En indicadores, F4. ¿En qué columna? En la 5. Y falso para que me dé la coincidencia exacta. Arrastro. ¿Cierto? ¿Y qué es mi población estimada? Entonces me dice, es la multiplicación del número de personas que conforman el hogar, ¿cierto? Por la cantidad de hogares que hay en la vivienda y por la cantidad por el factor de expansión por SAT. Entonces ahí yo estoy estimando que en la SAT número 13 hay 17.84 personas para este rengloncito. Entonces yo llego acá, arrastro la ecuación y como me dice acá que es una sumatoria, pues yo simplemente llego, voy al final y hago la suma. ¿De quién? De todo esto de acá. Listo. Y me da 16.326. Ahora bien, la proyección del DANE para Río Sucio en el año 2015 era 18.990. Y la ecuación simplemente es la proyección del DANE dividido la población que yo estimé. Entonces yo tengo que corregir con 1.16. ¿Listo? Entonces llego aquí a viajes, este valor, control C, y factor de corrección por población y pegar valores y es igual para todos. Y listo.
Fácil, ¿cierto? Este factor de corrección por población no tiene pierde. ¿Preguntas, dudas? Sí, claro, una pregunta. La población es un número entero, no es un número decimal. ¿Por qué no redondeaste? En este caso de acá, porque es que ya estoy aplicado, como ese factor de expansión, ponle cuidado, miramos acá, vamos acá. Aquí, pues él puede tener los decimales, sí. Aquí, ahí, Entonces estoy haciendo una aproximación. Entonces estoy siendo más exacto. Si yo aquí solo redondeo, pues en realidad estaría aquí de pronto aumentando ok, la corrección que tendría que hacer respecto a este. Mientras que si lo conservo con los decimales, estoy poniendo la corrección exacta de acuerdo a la proyección del DANE. ¿Listo? gracias. Perfecto. ¿Cuál sigue? El último, factor de expansión por tamaño muestral. Muestra estimada sobre la muestra real. Entonces, ¿qué es esto? La muestra estimada, lo que teníamos, lo que íbamos a hacer, dividido la muestra que tomamos. Y arrastro, ¿cierto? Entonces miremos que acá también pasan los dos casos. Tengo por un lado que tengo más información de la que necesitaba o que tengo menos de información de la que necesitaba o que simplemente es igual, ¿cierto? Entonces, ¿ahí yo qué hago? Entonces miremos por un lado. Yo tenía que hacer 74 viviendas, pero encuesté 72. Entonces tengo que aproximar este valor a esto, ¿cierto? Tengo acá 42 viviendas que se encuestaron y tenía que hacer 40. ¿Por qué razón? Puede que cuando se hicieron las encuestas piloto también les sirve para también esos cálculos. ¿Listo? Entonces, listo. Puede que con la encuesta piloto tuve 2 de más. Puede que cuando fui a campo tomé 2 de más, ¿cierto? Entonces, ese factor de corrección se me reduce. ¿Por qué se me reduce? Por lo que yo les había dicho. Si yo estoy respetando la estadística con la que calculé la muestra, yo tengo que emplear únicamente los valores que tenía que tomar en esa zona. Entonces acá, este valor, si es mayor la cantidad de encuestas que tomé respecto a la que tenía, se reduce. Si es mayor, se incrementa. Aquí sí es de expansión únicamente. Perdón, es de expansión o reducción. ¿Listo? Entonces se pone el valor tal cual como me dé, está asociado a una SAT, y entonces llego acá en viajes y simplemente pongo buscar valor, busco la SAT, la busco en la matriz, le pongo la columna y le doy enter. Eso. Otra vez nos fijamos la matriz. F4 y F4. Y listo. Entonces ahí yo ya tengo todos mis factores de expansión. ¿Qué me queda? Sacar el factor de expansión total. ¿Qué es esto? La multiplicación directa de todos estos factores. Entonces aquí que estoy diciendo que esta fila, que fue un solo viaje que yo registré, en realidad representa 9.96 viajes. ¿Esta por qué me da 0? Porque este viaje no está influenciando los días de la semana. Por eso me da 0. Listo. Entonces, claro, cada fila, ¿cierto? Que yo calculé, ha sido expandida hasta un total de viajes que me representa en el, digámoslo así, en el global de la ciudad. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Una pregunta ya más de Excel. ¿Cómo haces para, sin necesidad de copiar o desplazar lo que hiciste, cómo haces para que se copie esa última fórmula en todo lo que, en toda la columna? Le das doble clic en la esquina inferior derecha de la ecuación. Ok. Y ahí arrastra automáticamente. Lo mismo. Si van a seleccionar todo, simplemente tienen que darle Control Shift y hacia abajo, o hacia el lado que vayan a seleccionar todo, y él se desplaza completo y hace la selección. ¿Listo?
Ingeniero, porque los factores se multiplican y no se suman. ¿Por qué se multiplican y no se suman? Porque en este caso, miremos que si yo lo sumo, ¿qué pasa con ese 0? No me estaría afectando, estaría utilizando también valores de día sábado o de día domingo que no me están influenciando en realidad. Y esto es falso. Y además, esta multiplicación se hace porque es que, digamos que va a ser una potenciación de los días, me va a mostrar realmente cómo es este comportamiento. Cuando ya miramos más adelante, nosotros tenemos que hacer una comparativa también respecto a los días que se realizan en hora pico, que no se hace con los datos de volúmenes vehiculares, y se puede hacer la comparación y verificación de que la hora pico que a nosotros nos está dando en este cálculo por la matriz corresponde o es igual a la que nos da también por debajo de los volúmenes vehiculares en campo. Listo. Entendido. ¿Por qué la diferencia tan grande entre un factor de expansión total de 9.96 a 0.8? Por lo que yo les decía, ahí está muy influenciado, es el valor del día de la semana. Entonces, si el viaje tiene incidencia directa sobre todos los días de la semana, pues el valor va a ser 1. Entonces no me va a afectar, pero si es un día de fin de semana, pues va a ser 0 y por eso me afecta fuertemente. Vamos a ver, tenemos 0.2 y así. Esa es la afectación más fuerte allí. Por ejemplo, acá, miremos que este viaje solamente me influencia en un día de la semana, entonces tiene una incidencia muy baja. Listo. ¿Preguntas? ¿No más preguntas? Bueno, ingeniero, pues sinceramente es un poco dispendioso el tema y para mí, por ejemplo, el factor de expansión por no respuesta no me quedó muy claro después de calcular los únicos. Sí. Me gustaría si de pronto hay la posibilidad de que nos regalen una repasadita en ese... Ok, entonces, el factor de no respuesta, ¿qué es? Simplemente saber realmente cuántas personas realizaron viajes respecto a las personas que me dijeron que viajaban. Entonces, vuelvo acá atrás. A mí me dicen que en la encuesta número 1 realizan viajes solamente una persona, ¿cierto? En la encuesta 2 realizan viajes solamente una persona. Entonces, ¿yo qué estoy buscando con mi columna de únicos? Es corroborar si efectivamente la cantidad de personas que me dicen que viajan es la cantidad de personas que me responden, ¿cierto? En ese sentido, con la ecuación, yo lo que hago es eso. Entonces, por ejemplo, en la ecuación 2, perdón, acá en la encuesta 2, se reportaron 4 viajes. Me dice que solamente viaja una persona. Yo opero mi ecuación y efectivamente una persona, que es el Código Gordon, me está realizando viajes. Si yo me voy a la encuesta número 4, se reportaron 22 viajes. Me dijeron que viajaban 4 personas. Yo hago mi cálculo acá con la columna de únicos y me doy cuenta que efectivamente viajaron 4 personas. Busquemos una en la que sea menor. La encuesta 11. Vamos acá. La encuesta 11. En la encuesta 11 se reportaron 9 viajes y me dijeron que viajaban 5 personas. ¿Sí ven? 5, 5, 5. Me dan 5 personas. Yo hago mi ecuación, corroboro y resulta que no viajaron 5, sino que viajaron 4. Entonces, al saber yo que viajaron menos personas,
que las que me habían dicho, pues yo tengo que hacer ese factor de ajuste. Ese factor de ajuste ya es lo que viene haciendo acá, este factor de expansión por no respuesta. Entonces, en la encuesta 11, pues me decían que viajaban 5 personas, pero en realidad viajaron solamente 4. Entonces, este valor tengo que corregirlo por 1.25 para que me represente las 5 personas que me dijeron que viajaban. Listo. ¿Claros ahí? Sí, señor. Eso es lo que es el factor de expansión por no respuesta, ya que simplemente utilizamos la herramienta únicos y la ecuación es para poder saber quiénes son los que efectivamente realizaron viajes. Porque de no ser así, me tocaría a mí, uno por uno, venir acá y mirar uno por una de las encuestas y listo, en la 1 realizó viaje la persona de código de orden 2, sí, entonces lo anoto y voy bajando. Pero es que miremos que tenemos cerca de 3.646 filas. Entonces, pues ustedes se quedan ahí toda la semana tratando de saber quiénes viajaron en realidad y pues obviamente también se van a equivocar porque uno cansado ya se equivoca. Entonces, por eso es que se utiliza ese método con la ecuación para el únicos. Listo. Sí, señor, pues yo, el tema estaba ahí claro hasta ahí, pero después de esto fue que quedé un poco confundido. Después de eso, ¿en qué parte? Los demás factores de expansión. No, en desarrollar la fórmula. Desarrollando la fórmula. No, o sea, después de eso, pues su merced dijo que sugería en una sola hoja realizar unas operaciones ahí que no... Ah, ok. No, simplemente es que lo que pasa es que si ustedes van a hacer el cálculo de ese factor de no respuesta, directamente aquí en la tabla dinámica les puede generar conflicto, ¿ya? Porque como estas tablas se actualizan constantemente, se pueden equivocar y pueden generar desconflicto. Entonces, lo que yo les decía es que yo les recomendaba que seleccionaran los valores que les dio la tabla dinámica y simplemente los copiaran en una nueva hoja para poder hacer este cálculo. Simplemente eso. No es algo más ahí extraño de lo normal. Es para que no les genere conflicto. Ah, ok, gracias. Perfecto. ¿Preguntas? ¿Algunas más? Ok. Entonces, bien, ya tenemos los viajes y ahorita lo que queremos saber es cómo es esa matriz, cómo la veo, qué puedo sacar con ella. Entonces, para ver la matriz, es tan sencillo como yo llegar acá y decir, insérteme una nueva tabla dinámica, ¿cierto? Y voy a aceptar. ¿Y qué es lo que es una matriz origen-destino? Pues simplemente mirar los viajes que hay de una zona a otra zona. ¿Y esas zonas qué son? Pues son las SATs. Entonces también como nosotros registramos en los viajes SAT de origen y SAT de llegada, entonces nosotros acá ponemos simplemente en filas el origen, en columnas el destino, ¿cierto? Y en valores ponemos el factor de expansión, pero no en cuenta, sino en suma, ¿cierto? Y le digo acá actualizar. Ahí cuando les haga ese error simplemente le dan a actualizar. Y esta es mi matriz origen y destino. Yo estoy mirando cómo se desplazan de la zona 1 a la zona 1. Estos valores que dicen acá zona 0 son códigos SAT que se le asignan, digamos, a sitios particulares. Entonces, por ejemplo, el entorno urbano de Río Sucio era desde la 1 hasta la 16. Lo que era 17, 19 y 20 eran a otros municipios. El 18, pues aquí vemos que no se realizaron viajes o no se consiguió información. Y el 0 era un corregimiento particular. Entonces ahí estamos diciendo, listo. Del 0 al 0, pues se realizan 38 viajes, ¿cierto? Entonces son viajes internos.
De la zona 1 a la zona 2 se realizan 174 viajes. Y en total, en Río Sucio, se realizaban 20.890 viajes al día, ¿cierto? Ahora bien, ustedes me dirán, ¿por qué tengo espacios vacíos? Estos espacios vacíos son zonas de no registro, es decir, no se consigue información asociadas a esas zonas, pero eso no me quiere decir que es que allí no se registren viajes o no se reporten viajes. Para llenar estos espacios se hacen otros tipos de herramientas que son encuestas de interceptación. Entonces se va a la calle, se va a campo y ustedes paran vehículos privados, se suben a vehículos de transporte público y hacen una encuesta mucho más sencilla que simplemente es de dónde viene, para dónde va, cuánto se demora y listo. Ahí ya no importa el estrato socioeconómico, el nombre de la persona, nada, simplemente saber de dónde viene y para dónde va. Listo, para rellenar los espacios que tenemos vacíos. Listo. Ahora bien, yo tengo acá que ese es el valor de viajes generados, ¿cierto? En la matriz origen y destino para todo tipo de modo de transporte. Pero si yo quiero ver cuáles son los viajes que se realizan en auto o cuáles son los que se hacen en vehículo particular, entonces yo simplemente le pongo un filtro y le digo acá, póngame el modo de cada viaje como filtro. Entonces yo en el modo de viaje simplemente llego acá y digo, muéstrame los viajes que se hacen a pie. Entonces yo selecciono a pie, le voy a aceptar y me dice que se realizan cerca de 12.200 viajes a pie. O sea, Río Sucio como caso particular, porque no es normal, los viajes a pie pueden ser menos. Como caso particular, más del 50% de los viajes, menos, perdón, sí, más del 50% de los viajes se realizan a pie. ¿Por qué razón? Porque es un municipio pequeño, tiene una temperatura ambiente muy chévere, muy agradable, entonces las personas prefieren realizar los desplazamientos caminando. Listo. Entonces ahí yo qué puedo ver en primera instancia, que yo tengo que seguir fomentando el uso de modo de transporte a pie porque es mucho más sostenible, ¿cierto? Es mucho más amigable y mucho más económico para la población. Entonces en esta primera instancia yo ya puedo ir direccionando mi estudio a tratar de formular propuestas que incentiven el transporte autónomo mediante caminata. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Cómo fue que escogiste, Inge, discúlpame, que el modo de sea a pie en la tabla? Ok. Llego acá, voy a quitar el filtro. Tengo mis viajes totales, yo acá tengo filtros, columnas, filas y valores. Entonces en filtros, yo vengo acá y busco esos son todos los campos que están asociados a la hoja que yo estoy construyendo la tabla dinámica. Entonces busco acá el modo de cada viaje, lo arrastro a filtros y ya vengo acá arriba en el filtro y lo pongo a pie. Y ya con eso obtengo los valores a pie. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta? De ahí tomamos a qué campo se invierte, se puede invertir para mejorar la movilidad. Por ejemplo, ¿y en qué zonas? Ok. No. Aquí estamos viendo la valoración general. Entonces, por ejemplo, de 20.000 viajes que se realizan en el municipio de Río Sucio, 12.000 se realizan a pie. Entonces, estamos hablando de 12.000 en todo el municipio, ¿cierto? Entonces, como son tantos dentro del mismo municipio, yo debería incentivar ese uso de caminata dentro de todo el municipio. Entonces, yo puedo generar corredores peatonales a lo largo de todo el municipio para que las personas se puedan seguir desplazando. No particularmente, o sea, ya yo podría mirar, listo, bueno, entonces dentro de esos 12.000, ¿cuál es la zona que más viajes tiene? Entonces ya yo tendría que buscar acá, a ver si me deja, aunque yo creo que en la tabla dinámica no me deja. Vista, creo que por acá, no en datos. No, tan. Formato condicional, le digo escala de color,
Le digo de mayor a menor. Entonces, por ejemplo, ahí yo ya podría mirar cuáles son las zonas que tienen más viajes. Entonces, por ejemplo, las zonas con más viajes son las de verde. Vemos acá, 200, 413, esta. Entonces, ya en ese caso particular yo podría ver que de la zona 3 a la zona 3 se desplazan caminando. Claro, de pronto es una zona SAT muy grande, pero como son viajes al interior de la SAT, pues esto se realiza caminando. Entonces yo podría incentivar, y ya entre esa misma SAT, hacer conexiones peatonales mucho más eficientes para que estas personas sigan operando mediante caminata. Eso ya si lo quieres ver de forma particular. Pero ahorita lo estamos viendo de forma global. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, ahí yo estoy viendo la matriz, origen y destino. Pero yo quiero ver cuál es la variabilidad horaria y sacar mi hora pico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, yo vengo acá a viajes, ¿cierto? Y en estos viajes yo tengo que poner una hora de origen, una hora de destino. ¿Y por qué o para qué? Resulta que si bien yo tengo por acá arriba mi hora de salida y mi hora de llegada, y está en formato horario, pues para cuestiones de cálculos en todas las dinámicas puede ser más fastidioso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Convertir ese valor que tengo aquí en horario, convertirlo a formato numérico de Excel. ¿Cómo hago eso? Es muy sencillo. Simplemente llego y tomo la hora de salida, ¿cierto? Y lo multiplico por 24. Entonces, las 6:45 de la mañana corresponden en formato numérico de Excel a 6:75. ¿Listo? Solo vamos a ver que eso nos va a servir ahora para la hora pico. Lo mismo hacemos para la hora de llegada, ¿cierto? Hora de llegada multiplicado por 24 y lo arrastro. Ahí ya tengo mis horas. Hora promedio, pues simplemente el promedio de estos dos, ¿cierto? Duración del viaje, pues va a ser más la hora de destino menos la hora de llegada, de salida, perdón. Y listo. Y arrastro. Entonces ahí ya tengo esos valores de hora. ¿Qué sigue? Pues voy a construir una tablita en la cual yo puedo obtener estos valores. Entonces vamos a sacar uno para la hora de llegada y otro para la hora de salida. Entonces otra vez insertamos tabla dinámica, ¿cierto? Insertar, pero perdón que me la creo acá mismo. Estamos trabajando. Insertar tabla dinámica. Nueva hoja de cálculo. 60, listo. Y acá yo qué voy a poner. Entonces, voy a poner primero mi hora de origen, que ya la calculé por acá abajo, ¿cierto? Y en valores voy a poner el factor de expansión total. Listo. Acá le voy a actualizar y ya me aparecen todos. Entonces ahí ya tengo calculado, tengo mis valores de hora de salida y mis valores de la suma del factor de expansión total. Llego, cojo esto, me lo doy a una nueva hoja, ¿cierto? Pego los valores, le pongo acá hora, salida, factor total o viajes mejor, ¿cierto? Vuelvo acá, cambio mi hora de origen, pongo la hora de destino, vuelvo y selecciono, ¿cierto? Control C.
agregar valores.